Información siempre. Está en comunicación en este momento Aldana Denis, ella es economista del CEPA. Aldana, muchísimas gracias por comunicarte. Ramiro Gondar te habla. Buenos días, ¿cómo te va, Ramiro? Bueno, nos metemos, Aldana, ya en materia económica, con todo lo que tiene que ver con lo que sucede a partir de este lunes, con esta nueva política monetaria del Banco Central, con esta, bueno, esto que se llama emisión cero. ¿Qué significa esto para la economía, Aldana? Bueno, creo que en definitiva el eje, si se quiere, o el único objetivo, lo hemos planteado muchas veces desde CEPA en el programa económico de este gobierno, tiene que ver con el saneamiento de la hoja de balance del Banco Central, ¿no? Cuando uno mira las acciones que fueron destinadas a ese objetivo, se encuentra con numerosas decisiones que se tomaron a todas luces sin miramientos del impacto que eso tenía en la actividad económica, con los números que hoy estamos viendo de lo que está pasando con la economía real. Pero en definitiva me parece que el objetivo va en ese sentido, en sanear la hoja de balance del Banco Central. Para eso se tomaron distintas medidas desde el principio, como decía recién, la devaluación de diciembre, el sostenimiento de la tasa de política monetaria por debajo del nivel de inflación, la emisión de los bopreales con respecto a la deuda comercial, ¿no? El uso del superávit fiscal para la recompra de títulos del Tesoro, que fue un anuncio de Caputo de hace un par de semanas, las recientes letras fiscal de liquidez, que también son utilizadas para este pase del que hablaban, de la deuda del Banco Central a mano del Tesoro. Esta semana también conocimos la cuestión de los puts, la recompra de esos puts, que son opciones de venta que permiten a quien la ejerce, en este caso a los bancos comerciales que las tenían en sus manos, vender el bono a un determinado valor. ¿Cuál era la preocupación? Que la tenencia de esos puts por parte de los bancos comerciales y la decisión de ejercerlos en cualquier momento podía significar una obligación del Banco Central a emitir moneda en ese momento, con lo cual, pensando en el objetivo final de esto, que es la salida del cepo, esa opción ejercida por los bancos centrales por los bancos comerciales, podía significar una potencial emisión por parte del Banco Central. Bueno, esta semana se conoció que empiezan por esa compra, digamos, por esa devolución del costo que habían pagado los bancos comerciales, y me parece que el eje finalmente sigue siendo, para la salida del cepo, la acumulación de dólares por parte del Banco Central. Y en ese sentido fue que conocimos esta semana un tuit del ministro de Economía, donde de alguna manera, en la intención de poner un ejemplo respecto de lo que iba a suceder, creo que hubo una declaración, si se quiere, de algo que venimos sosteniendo hace mucho tiempo, y es que este programa económico incluya tus ahorros, ¿no? El ministro de Economía tuitea: la gente va a tener que vender los dólares para pagar impuestos, algo que es llamativo que se plantee como positivo, digo, ¿no? Porque en definitiva uno puede pensar que el objetivo del tuit era hablar del fortalecimiento de la moneda nacional, hablar del fortalecimiento del peso. Sin embargo, está planteado como deshacerse de los ahorros para pagar un gasto corriente, ¿no? No para llevar a cabo otra inversión
en pesos. Y creo que eso blanquea un poco que frente a la dificultad del Banco Central de acumular reservas, Sí. están esperando que la gente ponga sus dólares para lograr esa acumulación. Ahora, Aldana, ¿y esto nos afecta directamente a nosotros? O sea, esa es la única manera de lo que nos va a afectar. Por ejemplo, sacando nuestros ahorros, ¿cuál es el análisis que tenés de cuál es el impacto que va a tener al bolsillo de las personas, ¿no? Porque en definitiva el gobierno empieza a regir esta política monetaria de emisión cero. Yo te pregunto también si vos creés que la emisión cero es posible a partir de esta política económica del gobierno y cómo nos golpea directamente a nosotros específicamente. Creo que en definitiva ya lo estamos viendo el impacto que tiene para la economía real, para los trabajadores y trabajadoras, para las pymes, para la industria, la construcción, el comercio, que el único objetivo y todas las decisiones del gobierno giren en torno a mejorar la hoja de balance del Banco Central, obviamente con el objetivo final de salir del cepo, pero el impacto que eso tuvo, yo mencionaba varias medidas, ¿no? Sí. Tomadas en función de esto y las que quedan, y todas ellas tuvieron, por un lado, impacto en el poder adquisitivo de los salarios. La semana pasada conocimos los datos de empleo privado registrado, se perdieron 111.000 puestos de trabajo en el sector privado, a los que se suman 25.000 en el sector público. Tenemos a la producción industrial con una caída de casi 15% interanual. Tenemos, cuando miramos la balanza comercial, que arrojó un resultado positivo, está explicada fundamentalmente por el desplome de las importaciones, sobre todo los rubros asociados a la producción argentina, bienes de capital, bienes intermedios, piezas y repuestos para los bienes de capital que se utilizan en la producción argentina, por mencionar solo algunos ejemplos de cuál es el impacto que tiene sobre la economía real que el gobierno haya llevado a cabo la mayoría de sus decisiones, y no todas, solamente en función del saneamiento de la hoja de balance del Banco Central. En definitiva, bueno, este tweet que mencionaba creo que lo resume muy bien en esos términos. Digo, cualquier cosa a costa de... y finalmente también, porque esta semana se conoció un dato también de actividad económica, un crecimiento del 2,3 en mayo con respecto a mayo de 2023, Bien. que está traccionado fundamentalmente por el crecimiento del agro, por ese rebote respecto a mayo 2023 que estábamos en medio de la famosa sequía. Pero lo importante de señalar en esos términos es que la economía está funcionando a un nivel muy inferior a los niveles a los que funcionaba en 2023, es decir que ni por asomo existe una recuperación en B. En todo caso, lo que estamos viendo es una especie de L. Hay que ver qué pasa con los datos de junio, pero el impacto es muy contundente en la economía real, en la vida de la gente, lo que vos mencionabas. Y, perdón, pero no recuerdo la otra pregunta que me hacías. Sí, no, básicamente era cómo nos afectaba directamente a nosotros, a nuestro bolsillo, pero bueno, ahí diste más o menos el panorama de cómo está esta política que lleva a cabo el gobierno. En definitiva, le pega directamente al bolsillo del laburante. Aldana, te agradezco mucho esta comunicación, pues ya nos quedamos sin tiempo. Gracias. Gracias, Ramiro. Conversamos con Aldana Denis, economista del CEPA, hablando de toda esta política económica que tiene el gobierno y a partir de lo que va a ser este día lunes, con esta nueva emisión cero de la cual comienza la nueva política monetaria del Banco Central. 7 de la mañana suena la canción de Ataque 77, No me repito.